Buenas tardes, queridos estudiantes. Eh, Les doy la bienvenida nuevamente después de el receso que hemos tenido, largo. Bien, entonces retomemos la asignatura. Estamos viendo el egoísmo. Sabemos que hay dos variantes, el psicológico y el ético. Estamos en la primera versión. He dado, a su vez, dos enunciaciones de lo que es el egoísmo psicológico. Estamos en la parte de la refutación, ¿sí? Recuerden que John Hospers es un autor analítico de primera calidad y como en todos sus trabajos, también en este texto de la conducta humana, presenta razones a favor, en contra y en casi la mayoría del tratamiento de los temas, aparece un diálogo entre dos personas A y B que representan dos corrientes diferentes. Entonces, cada uno trata de presentar razones a favor de lo que uno cree, en contra de lo que piensa su adversario, y se da un intercambio. Por supuesto, no queda simplemente en esa mera descripción la tarea de John Hospers, sino que él toma partido, ¿sí? Puede ser que en algunas temáticas sea un tanto difícil ver por dónde va John Hospers, pero creo que él no es neutral y se puede a veces de una manera más clara que en otras ocasiones, se puede descubrir por dónde van sus predilecciones. ¿Cuál es la doctrina que, según él, es más satisfactoria? Que se acerca más a la verdad o que resuelve de una manera mejor los problemas que estamos viendo. Bien, en la página 218 empieza la refutación al egoísmo psicológico y hemos visto dos variantes, dos enunciaciones de esa versión del egoísmo psicológico. A ver, voy a añadir una tercera razón en contra de la versión 2B. Recuerden, estoy respetando la numeración para que ustedes puedan hacer la comparación entre mis clases y el texto. Entonces, repasemos cuál era la versión 2B. A ver, dejemos a un lado la 2.1 para no repetir. Deseamos cosas por el placer, o si quieren, a causa del placer que nos proporcionan. Bien, como sabemos, el egoísmo es una teoría de la motivación. ¿Por qué deseamos cosas? ¿Sí? ¿Cuál es el motor que nos mueve a actuar de determinada manera? Entonces, tengamos presente esa versión a la cual John Hospers lanza tres objeciones. Hemos visto ya dos, no las voy a repetir en esta ocasión, sino simplemente quiero avanzar. Pero simplemente tengamos a la vista lo que afirma esta versión. ¿Sí? A ver, deseamos cosas por el placer que nos proporciona. Bien. Obviamente, esta es una afirmación general. Entonces, tengamos presente que, en primer lugar, estamos refiriéndonos a
un deseo, ¿sí? Esto tiene que ver con la voluntad, o si quieren ustedes, bueno, seguramente es cuestión de antropología filosófica o filosofía de la mente. ¿Qué diferencia hay entre voluntad y deseo? Tomemos estas palabras en el sentido del lenguaje ordinario. Que yo recuerde, en el texto no hay una mayor dilucidación. Recuerden, el texto ya es un tanto antiguo, pero y por supuesto, en una década, no se diga 2, 3 décadas o más, hay más investigación, más publicaciones, más discusión, y se avanza en la determinación o en la comprensión detallada de en qué consisten estas capacidades que tienen todas las personas. O incluso podríamos decir que también mamíferos superiores tienen deseos, ¿sí? Pero no nos salgamos. Y aquí lo importante es que teniendo una comprensión, digamos, preteorética de lo que es un deseo, ¿sí? Más allá de las distintas, de los distintos entendimientos que podemos tener de qué es un deseo, hablando de los seres humanos, el egoísmo psicológico nos está diciendo que detrás de esos deseos está el propósito, la meta de conseguir placer. Y aquí, recordemos, la A está por simbolizando una acción cualquiera. ¿Sí? Es una variable. Toda cosa que hacemos, la emprendemos porque queremos encontrar placer o queremos obtener, extraer placer con esa acción. ¿Sí? Entonces, la acción se convierte simplemente en un medio cuyo fin sería lo de el placer. ¿Sí? Bien. Recuerden que el egoísmo psicológico tiene dos versiones. La primera era el cinismo y la segunda, el egoísmo hedonista. ¿Sí? Permítanme abreviar de esta manera las, las dos especies en el interior del egoísmo psicológico. Bien, estamos refutando, o lo que hace Hosper es intentar refutar al egoísmo hedonista en esta versión del 2B. ¿Sí? Ya terminamos la hora pasada, la semana anterior, la versión cínica del egoísmo psicológico, y en este momento estamos en el egoísmo hedonista, ¿sí? El hedonismo psicológico. Bien, ahora, entonces, tenemos ya el refrescado lo que afirma esta versión 2B del egoísmo hedonista, que lo que dice es que la causa de cualquier cosa que nosotros hagamos es la búsqueda del placer. Nosotros hacemos lo que hacemos o al revés. Evitamos hacer algo, no hacemos algo porque en el fondo está esta cuestión de si nos brinda placer o no. Ya inmediatamente vamos a ver la versión 3, pero no quiero adelantarme, estamos en la segunda. Una segunda variante del egoísmo hedonista. ¿Y qué es lo que piensa John Hospers
con respecto a esta versión 2B? A ver, hay tres razones en contra. No voy a repetir las dos anteriores, solo quiero introducir, para continuar, la tercera razón de John Hospers. ¿Ya? Espero que ustedes, al momento de hacer el resumen de los capítulos, traten de también, sería lo conveniente, ese es mi consejo, mi sugerencia, de seguir la numeración. Bueno, puede ser que incluso a su modo de ver, supongan que hay cuatro puntos y consideran que uno de ellos no es importante. Yo les recomendaría que en vez de, supongamos, ustedes creen que de los 4 puntos, el segundo no merece estar en el resumen. Entonces, para el tercer punto, mantengan la numeración, pongan número 3, aunque del 1 se salten al 3, y eso ya les es una indicación de que se han saltado el número 2. ¿Sí? En vez de al tercer punto darle el número 2, para que ustedes estén en concordancia con lo que dice el texto. Bien, entonces, ¿qué dice Hospers? A ver, un ratito, no se ve la J, voy a cerrar la cortina un ratito. Bueno, perdón. ¿Cuál es la tercera razón que da Hospers en contra de esta versión 2B? Tercera razón. ¿Sí? Bien. Entonces, Hospers, una de las cosas que lanza en contra de esta versión 2B del egoísmo hedonista es cómo sabe este egoísta que toda acción está causada, motivada por la búsqueda del placer, que es lo que afirma esta variante. ¿Sí? ¿Cómo sabe? ¿Sí? Entonces, pidamos simplemente una justificación. ¿Por qué? ¿Sí? A ver, miren, como estamos no todavía en el egoísmo ético, sino egoísmo psicológico, entonces, ¿qué razones tiene el egoísta hedonista para hacer una afirmación como la de acá, que tiene el espíritu de ser una ley? Toda acción está motivada por la búsqueda del placer. ¿Sí? Bien, eso es lo que afirma el egoísmo hedonista. Y ahora, si nosotros le preguntáramos a este tipo de egoísta, por favor, justifique su punto de vista, ¿qué nos puede decir? Ahora, si nosotros entramos en ese diálogo y obtenemos la respuesta de que si es que no quisiera, si es que no hubiera este deseo de conseguir placer, entonces no lo haría. ¿Sí? Veamos un poquito más la estructura
de la respuesta que da el hedonista. Y si nosotros comprendemos este diálogo, creo que nos va a ser fácil luego cuando pasemos a la versión cuarta poder entender, porque la estructura es similar. A ver, si es que nosotros le decimos al egoísta que puede ser que una persona cumpla con su deber, es decir, acatar un principio, aunque no le satisfaga. El, ¿Es eso un contraejemplo contra el egoísmo hedonista? ¿Sí? Pensemos simplemente en una mera posibilidad. ¿Sí? Es posible que alguien haga algo, una acción, incluso si es que no experimenta placer al hacerla. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, pensemos nosotros en aquellas situaciones en las que uno hace algo, aunque a primera vista, si nosotros hacemos una primera descripción de lo que hace, no se ve que obtenga algo para sí. Y estamos hablando de placer. Recordemos, este es un estado de conciencia satisfactorio que le hace a uno contento, que uno desea que continúe. Y por lo tanto es algo totalmente subjetivo. Cada quien experimenta su placer. No puede haber dos personas que experimenten el mismo placer. ¿Sí? Bien, ahora pensemos, verán, pero aquí la, esta razón que presenta John Hospers está contraponiendo, por una parte, ¿sí?, lo que es deber, ¿sí?, y por otra parte, placer. ¿Sí? El egoísta hedonista estaba hablando en general con respecto a cualquier deseo. En cambio, John Hospers no está hablando en general sobre cualquier acción, sino solamente en el cumplimiento del deber. ¿Sí? Hacer lo que uno tiene que hacer por deber, por obligación. Y no siempre al hacerlo uno está motivado por conseguir placer. ¿Sí? Que es lo que dice el egoísta. Ahora, seguramente ustedes estarán pensando en muchísimas cosas que son desagradables, donde no se encuentra placer, pero las hacemos porque de esa manera estamos siendo fieles a nuestros principios, a nuestros valores. Pues estamos practicando virtudes o simplemente somos coherentes con nuestro carácter, con nuestra personalidad y actuamos de un determinado modo, independientemente de un posible placer que podamos obtener. Entonces, y fíjense, eso no hace falta que lo planteemos como una realidad, bastaría con que sea meramente posible para que el hedonista, el egoísta hedonista, esté en problemas. ¿Sí? Y insisto sobre esto, esta palabra es esencial. El, Cuando el egoísta hace esta afirmación, 2b, les dije que
está hablando en general como una ley universal. Detrás de toda acción hay ese deseo, esa intención de conseguir placer. Ahora, si nosotros le ponemos al egoísta hedonista un contraejemplo de que, por ejemplo, una madre se sacrifica todo para cubrir las necesidades de su hijo, ¿sí? Deja de cuidar de sí para que su hijo esté bien, ¿sí? Ahora, y claro, lo hace por responsabilidad, por un sentido de responsabilidad, que eso es lo que tiene que hacer como madre, dedicarse al bienestar de su hijo. ¿Dónde estaría el placer en ese ejemplo? ¿Sí? Entonces, ahora vayamos al cuestionamiento inicial. Entonces, ¿cómo sabe el egoísta hedonista que detrás de esa acción que podría ser de incomodarse la madre para, por ejemplo, comprar ropa para su hijo o pagarle ciertas cosas que necesita? Ahora, y ahí no hay placer, ¿sí? Más bien puede haber estoy hablando de una incomodidad, puede haber ahí un esfuerzo, un trabajo que tiene que hacer la madre, y no está pensando en que detrás de eso ella va a conseguir placer, ¿sí? O felicidad, aquí daría igual, ciertamente utilizar una u otra palabra. Y recuerden que vimos en un capítulo anterior sobre el bien intrínseco, según el hedonismo, tal como se lo entiende contemporáneamente, no hay una diferencia radical entre felicidad y placer. Entonces, ¿qué podría decir el hedonista, el egoísmo hedonista ante un ejemplo como el que les he puesto? Entonces, ¿qué razón tiene el egoísta para pretender conocer la mente de cualquier persona y generalizar para todos? ¿Sí? Hospers, en este punto, lo que dice es que el egoísta está suponiendo lo que debería probar. Esa acusación es lo que generalmente se llama con el nombre de petición de principio. ¿Sí? ¿Ya? Petición de principio. Ese es un defecto, podemos decir, o bien es lógico o es epistemológico. Cuando nosotros hacemos esta pregunta de ¿cómo sabe usted? Podemos decir, ¿por qué afirma usted tal cosa? Estamos pidiendo una razón. ¿Sí? Y la posición de este tipo de egoísmo, en esta versión 2b, es simplemente reiterar lo que debería probar. ¿Sí? A ver, quisiera simplemente escribir eso. La acusación que lanza, bueno, es un conjunto, ¿verdad? Una de estas, de los elementos de la refutación a esta versión 2b es que está suponiendo o simplemente afirmando lo que debería probar. ¿Sí?
¿Ya? Verán, entonces voy a escribir en el pizarrón la estructura de cómo opera el egoísmo hedonista para que ustedes vean que lo que está diciendo es lo mismo, pero simplemente con otras palabras. Pongamos un condicional y luego hacemos la contraposición. ¿Sí? A ver. Voy a utilizar la H para el verbo hacer y la D para el verbo desear. ¿Sí? Bien. Una persona hace una acción, está de antes, solo si lo desea. Es decir, el ¿deseo de qué? De conseguir placer sería la condición necesaria de toda acción. Ahora, si nosotros le presentamos un aparente contraejemplo, lo que todos pensaríamos que constituye una objeción a lo que en esta versión 2b del egoísmo hedonista, ¿sí? Si es que el hedonista nos dice, si es que no lo desea, no lo haría, ¿sí? Si es que ante un supuesto contraejemplo, el hedonista dice, pero ¿cómo podría hacer algo si es que no lo desea? Simplemente está repitiendo la, la enunciación primera. ¿Sí? Está simplemente haciendo una contraposición. ¿Sí? ¿Ya? Bien, obviamente, entonces podemos decir que desde el punto de vista lógico, acá la negación del consecuente entraña la negación del antecedente. Pero esto es, por una ley lógica, lo uno entraña lo otro y viceversa. Podemos decir ahí hay una equivalencia. Pero siendo equivalente, de entonces, esto de acá no añade nada a lo dicho inicialmente. Entonces, eso es una petición de principio. ¿Sí? En vez de probar de una manera independiente, está simplemente repitiendo lo mismo que dijo al comienzo. Entonces, no hemos avanzado en la discusión. Bien, espero que esté claro. Ahora, avancemos finalmente. A ver, pasemos a la tercera formulación de este tipo de egoísmo, que dice lo siguiente. Bien, ahora, esta tercera versión, seguimos en el egoísmo hedonista. Es simplemente una variante en lugar de hablar de conseguir positivamente placer o satisfacción. Ahora nos vamos a fijar en el displacer o el dolor. ¿Sí? Veamos las motivaciones desde el punto de vista negativo. ¿Sí? Nuevamente se hace una afirmación universal, general. Toda acción se la hace para evitar la insatisfacción. ¿Sí? No solamente tratamos de conseguir placer, algo directamente positivo, sino también para evitar un displacer o dolor, ¿sí? La insatisfacción.
A ver, toda acción es hecha, ¿sí?, para evitar insatisfacción. Bien. Ahora, entonces, si nosotros llegamos acá a esta tercera variante, entonces estamos complementando lo que dice la versión 2b. No solamente hay que pensar que nosotros somos movidos por alcanzar placer, sino que también deberíamos ver el opuesto. Lo contrario del placer es el displacer, el sufrimiento, el dolor, si es que es algo físico. Y entonces, entre esos dos extremos, tenemos ya la visión, podemos decir, integral de la motivación humana. Nosotros intentamos con cualquier cosa que hagamos, absolutamente todo, no solo conseguir placer, como dice el 2b, sino también tratamos de alejarnos del displacer, el sufrimiento, el dolor. Esto es negativo y también está detrás de las motivaciones de nuestras acciones, de todas nuestras acciones, ¿sí? Aquí nuevamente A es una acción cualquiera. Bien, pero recuerden que en realidad aquí he puesto solamente la mitad de la tesis 3. Supongo que lo que dije es que lo que hace esta versión 3 con respecto a la anterior es añadir algo más. Está de acuerdo con que todo lo que hacemos es buscar placer, pero ese es un extremo. También por otra parte tratamos de huir del displacer, ¿sí? Entonces se añade aquí esta segunda parte. Y voy a poner la palabra también para recordar cuál es el añadido que está haciendo esta tercera versión. Bueno, ahora podemos hacernos nosotros la misma pregunta, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo sabe el egoísta hedonista que eso es lo que queremos con todas nuestras acciones? ¿Sí? A ver, hay varias cosas que piensa Hospers al respecto. Bueno, a título personal, ¿sí? Pongamos un ejemplo. A ver, un kamikaze. Alguien que es un piloto de avión y lo estrella contra un blanco enemigo. Obviamente eso implica que va a morir, pero si es que logra su objetivo, entonces también destruyó parte de la infraestructura o de las armas del enemigo. Ahora, ¿qué podría pensar ante un ejemplo como este? ¿Sí? Un, un militar suicida, si quieren. Kamikaze creo que es la palabra más apropiada para describir el caso que nos presenta Hospers. ¿Sí? A ver, discúlpenme, alguien, por favor, que me confirme cómo se escribe en español esta palabra o cómo la españolizamos. Si me dan haciendo una búsqueda en el diccionario, espero que haya en el diccionario de la Real Academia. A ver, entonces, pensemos, por ejemplo, los terroristas, bueno, o si quieren podemos ponerle entre comillas, que del 11 de septiembre que chocaron sus aviones contra las Torres Gemelas.
Obviamente eso implica la muerte de quien está realizando esa acción. ¿Y por qué lo hace? ¿Sí? Podemos, si es que nosotros estuviéramos pensando como el egoísta hedonista, siempre tendríamos que pensar cuál es la ganancia que va a obtener para sí. Eh, Podría pensar que va a tener una recompensa en el más allá, después de la muerte, en la otra vida. Podríamos pensar que su país podrá honrar su nombre después del atentado, y sobre todo si es que fue exitoso. Y es ese pensamiento lo que le mueve a realizar esa acción. Pero parecería, según Hospers, lo que nosotros normalmente pensaríamos es que hay casos en los que deberíamos nosotros separar la realización de una acción con la búsqueda del placer o también el evitar un displacer. ¿Por qué tenemos que insistir en que la acción tiene que ir junta con o la búsqueda del placer o el alejamiento del displacer? Ante la presentación de aparentes contraejemplos, de que a primera vista son dos cosas diferentes, ¿por qué tenemos que juntar actuar de un determinado modo y o búsqueda de placer o huida del displacer? Si es que el egoísta nos responde del modo con el que ya estamos acostumbrados, entonces en este momento Hospers afirma que la posición egoísta se transforma en una afirmación a priori, en el sentido de que independientemente de los posibles casos que podamos presentarle en su contra, él mantiene su posición y la defiende, incluso ante posibles contraejemplos. Pero eso es como decir, hay ahí una posición dogmática, cerrada, que no está abierta a un punto de vista diverso u opuesto al del egoísmo. Bien, entonces voy a añadir esta última objeción, la de que es una afirmación a priori, ¿sí? A ver, recuerden, la semana pasada estaba hablándoles de que según la epistemología de Karl Popper, toda teoría que sea, que esté blindada ante cualquier objeción y que se vuelva en irrefutable, deja de ser científica. Porque precisamente la diferencia entre teoría científica y la que no lo es sería esa posibilidad de convertirse en falsa. Pero aquí estamos descubriendo que el egoísta hedonista, ante cualquier objeción o caso en contra de una formulación particular de su teoría, no admite que él está equivocado, entonces se convierte en una afirmación no basada en la experiencia y por lo tanto en simplemente
algo a priori, ¿sí? Algo que no tiene nada que ver con la experiencia y, por lo tanto, algo abstracto, puramente teórico, y esa es precisamente la crítica que está haciendo aquí John Hospers. Pero algo más, o sea, este ejemplo de el kamikaze, según Hospers, mostraría que esta versión, número 3, ¿sí?, es empíricamente falsa. Por ejemplo, el, un, un egoísta hedonista en esta tercera versión podría decir que el kamikaze ya no quería vivir, ¿sí? Si es que toma la decisión de autosacrificarse, es para, ¿sabes?, no seguir sufriendo en la vida que llevaba. Y entonces, movido por eso, se lanza a su aventura a suicida para destruir algún objetivo enemigo. Pero nuevamente estamos viendo que esa postura, esa posición del egoísta hedonista, entonces va a ser inmune ante cualquier ejemplo que le presentemos y por lo tanto no hay manera de hacerle cambiar de opinión desde la experiencia a quien mantiene esta posición teórica. Bueno, entonces, si es que frente a los hechos el egoísta persiste en mantener su posición, ya prácticamente ya no hay nada que hacer ante esa teoría. Y finalmente, ya para terminar esta primera hora, pasemos a la cuarta y última versión del egoísmo hedonista. Veamos cómo se formula esta última versión. ¿Ya? Que nuevamente es una enunciación universal, aplicable a toda acción. Entonces, toda persona hace lo que realmente quiere hacer. Y es simplemente un reforzamiento de la versión 2B que vimos inicialmente. Y simplemente aquí insiste incluso en aquellos casos en los que hay o autosacrificio o altruismo meramente aparentes, ¿sí? A ver. Bien. A ver, pero veamos, primero tengamos claro qué es lo que está afirmando esta cuarta versión y antes de pasar a la crítica. A ver, lo novedoso es esto de acá, ¿sí? Esta última versión del egoísmo hedonista está diciendo en que
anticipándose, o si quieren ustedes, recapitulando las dificultades que hemos visto anteriormente, que incluso en esos dos casos de autosacrificio, como puede ser el kamikaze o la madre abnegada a favor de su hijo, ¿sí? O en casos de preferir, de poner a los demás por encima de uno mismo, en esos dos casos uno no se aparta de esa tendencia general del egoísmo de conseguir algo para sí. Obviamente podemos expresar eso en términos de placer o displacer, pero fíjense, lo específico de esta cuarta versión es que están diciendo la afirmación que se hace, que está detrás de la formulación, la enunciación de esta cuarta variante de egoísmo hedonista, es que contrariamente a las apariencias, toda acción, incluso las que todo el mundo las describiría como autosacrificio o acción altruista, en el fondo no lo son, sino que podemos nosotros descubrir el deseo de velar por el bien propio. Bueno, entonces, ¿qué piensa John Hospers al respecto? ¿Sí? Si ustedes reflexionan un poco sobre esta última versión, entonces seguramente caerán en la cuenta de que si nosotros adoptamos esta formulación, esta especie de egoísmo hedonista, entonces simplemente estamos vaciando de contenido esta versión del egoísmo psicológico. Es decir, dentro simplemente de la mera enunciación de esta teoría, estamos protegiéndonos de antemano, de entrada, ¿sí? Para empezar, aquí podríamos nosotros añadir más cosas, simplemente he puesto dos, ¿sí? Cualquier cosa que nos lance el objetor, alguien que no sea egoísta de ninguna manera, eso lo incorporamos en la enunciación de la teoría y supuestamente con eso querríamos nosotros como vacunarnos, protegernos de las posibles objeciones que nos hagan. Pero si es que eso es así, entonces el problema que John Hospers ve en una actitud de este tipo es que son victorias puramente verbales. Es simplemente algo como algo de palabras y que está como cerrando la posibilidad de un diálogo. Si es que cualquier ejemplo que yo me imagine que supuestamente vaya en contra del egoísmo, el egoísta siempre está pensando a su modo y no admite contraejemplos, ya, o sea, a pesar de cualquier cosa que nosotros le digamos a ese hedonista, siempre va a tratar de buscar cómo defender su teoría ante cualquier posibilidad, entonces él está descartando radicalmente toda información que nosotros podamos ganar o adquirir empíricamente. Y con eso se cierra.
Entonces, aunque Hospers, que yo recuerde, no acusa al egoísta de ser un dogmático. Él, con otras palabras, me parece que está haciendo la misma acusación. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente hay esta acusación de que esta última cuarta versión es empíricamente falsa, en el sentido de que la mayoría de las personas no estaría de acuerdo con el egoísta hedonista y diría que nosotros hacemos cosas que no queremos, aunque a regañadientes contra nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, podemos pensar en la contraposición entre el desear algo y hacer algo por deber. ¿Sí? Aquí es que no, no toda acción la hacemos porque queremos. ¿Sí? Eh, pero, a ver, entonces, ante ejemplos de ese tipo, ¿qué puede decir el egoísta? Mm. ¿Ya? A ver, miren, acá la cuarta versión afirmaba que realmente detrás de todo lo que hacemos está un deseo. Hacemos algo porque queremos. Pero pensemos, el caso que pone John Hospers es de personas que se dedican a hacer trabajos que casi nadie más quiere hacer. Pensemos, por ejemplo, el personal de limpieza, que tiene que estar limpiando los inodoros, los servicios higiénicos. Entonces, o recolector de basura. Son trabajos que podemos decir indeseables, pero lo hacen, por ejemplo, por necesidad. Si no es eso, se quedan sin empleo. No tienen con qué mantener a su familia. Entonces, tienen que sobreponerse a sus deseos, a su voluntad, y lo hacen movidos por alguna otra causa, que no sea simplemente la de conseguir placer o evitar el dolor. ¿Sí? Bien, a ver, entonces pongamos ese contraejemplo. ¿Ya? Trabajos indeseables. O un segundo contraejemplo que pone Hospers es el de la educación de los niños. A veces les tenemos que motivar para que hagan cosas que realmente no quieren hacer. Por ejemplo, compartir un juguete. ¿Sí? Sobre todo cuando somos pequeños, podemos decir somos egoístas, solo pensamos en nuestro bienestar, en nuestros intereses, por encima del interés o bienestar de los demás. Entonces, no compartimos, por ejemplo, una pelota, lo que sea. ¿No? ¿Y qué hacen los papás en esos casos? Enseñarle al niño que deponga la búsqueda de su bien personal a favor del otro. Y los educamos en ese sentido. Entonces, ¿qué podría decir ante eso un egoísta? ¿Sí? El que la educación moral de un niño
muchas veces entra en conflicto con el egoísmo. ¿Sí? Bien. Les pedimos y le podemos hacerle ver al niño que es conveniente el hacer cosas que van más allá de la búsqueda o de la propia satisfacción. ¿Sí? Bien. Ahora, si es que el egoísta responde, por ejemplo, de esta manera, admirándose de cómo podría el hacer algo si es que no lo deseara, entonces nuevamente va la crítica de que eso sería una disputa meramente verbal vacía. Bueno, estimados estudiantes, con esto termino lo que es esta segunda versión. He dado 4 variantes del egoísmo eh, psicológico, eh, especialmente en esta versión del egoísmo hedonista. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño receso y al regreso avanzamos a la siguiente subunidad. Muchas gracias.